Sean todos ustedes muy bienvenidos a la cinemática, una introducción y conceptos básicos. Bueno, lo que tenemos básicamente en pantalla es una carrera de motociclismo de alta velocidad, donde se hacen unos recorridos a velocidades impresionantes y también hay unos accidentes impresionantes, ¿no? Pero uno de los deportes tal vez que más apasiona, el motociclismo de pista. Y tenemos por otro lado una montaña rusa. La montaña rusa es pues el paraíso de un físico, porque ahí tiene que emplear todos sus conocimientos, mucho de trabajo y energía, y obviamente cinemática, ¿no? O sea, cinemática está en toda, está en nuestra vida común. No nos libramos de poder trabajar el tema de cinemática. Entonces, veamos, ¿no?, cómo avanzamos. Ahorita lo que estamos visualizando es una marcha a 5 kilómetros por hora, donde están émulos de los Beatles, parecidos, ¿no?, a los Beatles básicamente, que están, este paseo es muy conocido, tiene hasta su canción. Tenemos una señorita muy simpática a 25 kilómetros por hora en una bicicleta, ¿no? Se puede ir a mucha más velocidad y hay gente que tiene accidentes terribles con las bicicletas. O sea, es un elemento complicado en realidad, ¿no? Al menos en La Paz, o sea, donde tenemos demasiada irregularidad. Bueno, aquí estamos viendo un auto a 72 kilómetros por hora o 20 metros sobre segundo. No se aprecia la velocidad porque está animado. Es una velocidad también difícil. Y aquí estamos ya a velocidades de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, algo totalmente espectacular y difícil de llegar. O sea, todos los científicos quisieran llegar a esta velocidad. Aquí una aceleración, ya no estamos viendo velocidad, estamos viendo una aceleración de 7 metros sobre segundo. Es bastante kilómetro, o sea, bastante recorrido que se realiza con esa aceleración. Y tenemos una desaceleración de menos 5 metros sobre segundo, o sea, casi la mitad de la aceleración de la gravedad, ¿no? Bastante complicado hacer eso. Y hay que tomar en cuenta que todos los camiones y autos ya van a tener conducción robótica. Entonces todo esto gracias al gran desarrollo del machine learning, de deep learning, que logran esas maravillas, ¿no? Que realmente cada día uno queda más asombrado. Pero en este caso, este concepto de machine learning, de inteligencia artificial, está viniendo a trabajar un tema cinemático, una desaceleración y un frenado antes de llegar a la colisión. Bueno, aquí tenemos lo que parece un auto, ¿no? Que estamos en segundos, estamos de 0 kilómetros por hora, estamos yendo a 160. O sea, la capacidad de reacción de los motores actuales es realmente algo que aterroriza, ¿no? Porque hay mucha gente que también ha tenido problemas serios porque se da la vuelta y no ve un auto y se vuelve a darse la vuelta y el auto aparece, ¿no?, de la nada. Es la gran velocidad que tienen estos equipos. Y entramos a ver el tema de la cinemática en sus definiciones básicas. Es la parte que estudia los movimientos sin tener en cuenta las causas que lo producen, ¿no? Esa es una definición muy comercial que tenemos de cinemática. Y tenemos además todos los cuerpos que nos rodean, desde las estrellas, aquí tenemos el sistema solar, etcétera, y hasta las partículas diminutas, electrones, neutrones, etcétera. Todo tiene movimiento, ¿no? Entonces todo se encuentra en constante movimiento y lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar esto, ¿no? Algo que es muy interesante para remarcar de entrada es que hacemos todos los estudios como si la Tierra estaría estática, y la Tierra no está estática, ¿no? Aparte de que tiene los movimientos de las capas tectónicas, o sea, me refiero a los movimientos telúricos, tenemos que la Tierra está girando, tiene una velocidad de rotación, una velocidad de traslación que son inmensamente grandes, pero nosotros, gracias a la atmósfera, a las nubes, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Parecería que todo está quieto, que todo está en calma, pero todo se está moviendo, ¿no? O sea, por más que parezca estático, todo se mueve, y lo que hay que hacer es relativizar todo, ¿no?, para poder hacer los estudios de la mejor manera posible. Bueno, tenemos diferentes tipos de movimientos. Un movimiento que se ve con mucha frecuencia es el movimiento de caída libre,
de dos cuerpos, ¿no? Pero esto ocurre si los dos cuerpos, si no existiera la atmósfera, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, porque gracias a que no hay atmósfera, lance lo que lance, y obviamente esto fue lo que hizo Galileo Galilei en la Torre de Pisa, ¿no? Es algo realmente muy interesante a poder hacer un análisis histórico de los inicios de esta ciencia. Y aquí tenemos un velocímetro en metros sobre segundo y un cronómetro en segundos, ¿no? Para poder hacer esto. Es decir, nosotros si no tenemos estas herramientas jamás vamos a poder medir y dimensionar, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y se observa básicamente dos cuerpos que están a una aceleración de 9.81 metros sobre segundo, ¿no? Obviamente que aquí en La Paz tenemos que hacer correctivos, ¿no? Porque estamos a una altura más alta que en la costa, ¿no? Esa gravedad es para la costa, 9.81. Tenemos a la derecha un elemento que es básicamente un parlante. Aquí tenemos toda la configuración necesaria para que esto funcione. Obviamente hay transformaciones de energía previas, ¿no? La transformación de la energía eléctrica, que también se vuelve magnética, y luego tenemos la membrana que va vibrando y transforma también esa energía, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda tenemos algo que seguramente a muchos les apasiona y les gusta, a mí también. Es el deporte número uno, aunque todavía, bueno, aunque hay mucha oposición de mucha gente, pero lo que tenemos básicamente, si ustedes se pueden fijar, es un lanzamiento de tiro libre, y esto es en un 90%, a 100%, a un 98% es una parábola, ¿no? Una parábola, o sea, tienen mucha maestría los jugadores para hacer este tipo de disparos. Hay uno que hizo un jugador de Brasil que ha quedado en la historia, ¿no? Como uno de los mejores goles de la historia, y es en un tiro libre, ¿no? Con un lanzamiento parabólico, la pelota viene, parece que se va a salir y tac, se cuela al arco, ¿no? Tenemos a la derecha un movimiento rotacional que se va a convertir en un movimiento traslacional, o sea que en realidad es un movimiento compuesto, ¿no? En realidad los movimientos son mucho más complejos de lo que nosotros podemos ver a primera vista. Tenemos aquí, este eje va a poder ir como si fuera traslacional, pero una partícula en el borde de la rueda va a tener un movimiento que lo vamos a analizar más adelante, que va a ser semicircular. Entonces tenemos todos estos movimientos. Básicamente, para poder trabajar la cinemática necesitamos generar un movimiento, y aquí tenemos un bloque que tiene esta posición y que lo trasladamos a este bloque, ¿no? Obviamente se está dando un tratamiento como si fuera una partícula, porque estamos tomando el centro de masa y el centro de masa, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo que ya vamos a ver más adelante a nivel partícula, ¿no? Tenemos un movimiento de traslación rectilínea. Tenemos unos dos hombres que están remando y que están haciendo avanzar la nave en forma rectilínea, ¿no? Tenemos un salto de garrocha, un salto alto, ¿no? Donde tenemos, bueno, este es un movimiento realmente bello, ¿no? O sea, una composición de movimientos, y estos atletas son bailarines, tienen que sincronizar un montón de movimientos para lograr esto. Hubiera sido, bueno, para otra clase. Vamos a tratar de hacer un estudio, ¿no? O sea, no solamente nos vamos a quedar con el fútbol, el atletismo, pero vamos a ver este que es un salto realmente parabólico. Tiene un montón se ha resumido como una traslación curvilínea, ¿no? Tenemos una persona, bueno, que está haciendo ejercicios, que está aumentando sus bíceps, y este está haciendo un movimiento angular o rotatorio, ¿no? Por último tenemos un tenista, y en el tenista lo que podemos ver es el balón, o sea, la pelotita de tenis, que va a hacer movimientos en distintos tipos de movimientos, y el jugador obviamente para poder acomodarse y pegarle a la pelota con la raqueta, obviamente va a hacer un montón de movimientos, ¿no? También, entonces todos estos movimientos, y no estamos olvidando de este movimiento que es el movimiento biela-manivela, ¿no? Este movimiento, si ustedes ven, esta pieza está haciendo un movimiento circular, pero está siendo conectada por el émbolo a una pieza que va y regresa, va y regresa. Este émbolo
es algo, digamos, un principio muy básico que lo he visto aplicado a respiradores, ¿no? Donde trabajan en función a poner un motor y logran hacer que aquí en este borde existe el envase de plástico que se comprime para darle el aire y para, ¿no? O sea, la parte que falla un poco este respirador, si es que usamos este mecanismo como un respirador, es que tiene que haber una pausa, es decir, no funciona el corazón en forma continua, es decir, exhala, tiene que estar un rato descansando y luego inhala, ¿no? Exhala y inhala. Entonces, si usamos esto como un respirador, no vamos a tener la mejor performance o no va a ser el mejor respirador, ¿no? Pero en un caso de emergencia igual puede salvar una vida, ¿no? Bueno, toda ciencia y parte de una ciencia necesitan un glosario, ¿no? El glosario es un conjunto de palabras con el cual vamos a entrar en materia, ¿no? Entonces tenemos básicamente la primera, que es el movimiento, y este movimiento es básicamente un cambio de posición. Hemos visto en los videos de vectores cómo estudiamos los cambios de posición. Y este cambio de posición puede ser absoluto o relativo. Eso también vamos a verlo en el transcurso de esta explicación. Tenemos que estos movimientos pueden ser de diferente tipo. Tenemos el MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, el MRUA, que es más conocido como el MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y ese es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Tenemos también que se configura la caída libre y el tiro vertical, y una composición, ¿no?, de MRU y caída libre es el lanzamiento parabólico, ¿no? También tenemos movimiento de vibración, tenemos el famoso MAS, etcétera, que son movimientos que son también muy comunes, ¿no?, dentro de la vida normal y natural que lleva el hombre. Bueno, vayamos revisando nuestro glosario, ¿no? El móvil es un cuerpo que se mueve. Aquí tenemos el cuerpo que se está moviendo, que es esta petita, bueno, que es este auto en realidad, que no se ve si es una peta, que tiene un recorrido de 100 metros y tiene obviamente una velocidad de inicio a los 100 metros y de finalización de los 100 metros. Y aparte tenemos un cronómetro, ¿no? Tenemos el movimiento, que es el cambio de posición, básicamente, ¿no?, que experimenta un cuerpo con respecto al tiempo. O sea, ahí la variable tiempo juega un papel muy importante, ¿no? Tenemos un movimiento absoluto, que es el movimiento de un cuerpo con respecto a otro que permanece fijo. Tenemos el movimiento relativo, que es un movimiento de un cuerpo con respecto a otro cuerpo que también se mueve. Y aquí tenemos dentro del movimiento relativo un montón de posibilidades, ¿no? Es decir, podemos trabajar la más común, que es, digamos, estar en un autobús grande y estar esperando. Entonces todos los que llegan al autobús tienen cierta velocidad. Cuando la persona se sube al autobús y es parte de ese sistema inercial y todos están quietos, pero antes esa misma persona que estaba abajo veía que todo se movía, ¿no? Entonces eso es parte del concepto de relativismo, ¿no? Tenemos el desplazamiento, que es la distancia recorrida en línea recta por un cuerpo desde un punto de partida hasta un punto de llegada. Y tenemos la trayectoria, que es el camino que sigue el cuerpo en movimiento. O sea, algunas veces el desplazamiento y la trayectoria son los mismos, pero la mayor parte de veces la trayectoria es mucho más que el desplazamiento. Eso lo vamos a ver con ejemplos también. Tenemos la velocidad, por último, que es la distancia recorrida en la unidad de tiempo, ¿sí? Esto lo podemos representar como la cantidad vectorial, pues requiere una magnitud, dirección y sentido, ¿no? O sea, ejemplo, 50 kilómetros por hora. Tenemos el concepto de rapidez, que es velocidad instantánea, cantidad escalar, es decir, solo requiere que la cantidad y nada más, no solamente 50 kilómetros por hora. Tenemos el concepto final de aceleración. Este es un cambio de velocidad en un tiempo dado. Se mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Esta medida indica cómo cambiar la velocidad de un cuerpo cada segundo en que se mueve, ¿no? Entonces aquí podemos dar el ejemplo de salir de la terminal de buses, ¿no? No salimos a 100 kilómetros por hora, o sea, hay un tráfico pesado, vamos a ir a 10 kilómetros por hora hasta que logremos alcanzar, bueno, vamos a salir de 0 kilómetros por hora del reposo, ¿no?
y vamos a salir a unos 5 kilómetros, 10 kilómetros de la terminal hasta que lleguemos a la autopista. Entonces a la autopista sí vamos a acelerar más y vamos a llegar a una velocidad de 80, tampoco podemos correr en la autopista mucho, ¿no? También, el tráfico también es muy denso. Y vamos a llegar a la terminal del Alto, vamos a parar, vamos a desacelerar, ¿no? Y luego volvemos a partir de cero y hasta que salgamos más o menos de Sencata, llegamos a Sencata, que todavía el tráfico es muy pesado, pero a partir de Sencata ya llegamos a la nueva tranca y ahí sí, ¿no? O sea, se hace una aceleración final y luego llegamos, o sea, el autobús llega a una velocidad de crucero. O sea, ¿qué significa? Que va a estar en unos 120, 130 kilómetros, ya casi constante, ¿no? En la autopista, perdón, en la carretera. Bueno, aquí vemos algo muy interesante, que es toda la trayectoria que tiene la mosca, pero al final llegamos del punto 1,2 al punto 5,7, ¿sí? Y el desplazamiento lo medimos a través solamente del cambio de posición, ¿no? Pese a que la mosca ha hecho mucho más trayectoria, ¿no? Su trayectoria ha sido mucho más larga, podía haber dado vueltas acá, etcétera, ¿no? Y podemos ver, digamos, un ave que antes de ir a conseguir la comida está en reposo y luego está en movimiento, ¿no? Entonces tenemos estos conceptos de reposo, movimiento. El reposo obviamente está casado con un concepto muy importante, que es velocidad inicial igual a cero, o la velocidad que se estudia en ese momento igual a cero. Entonces, si tenemos esa facilidad de poder tener que algunos objetos están en reposo, entonces eso nos va a facilitar el análisis, ¿no? Para poder hacer un estudio de tiempos, movimientos, velocidades, aceleraciones y todo lo que se necesita saber en el tema de cinemática. Bueno, un concepto que habíamos mencionado es un momento relativo y absoluto, ¿no? Aquí lo que tenemos es una persona que está yendo en un ferrocarril, en un coche de ferrocarriles, ¿no? Y lanza un objeto. Y lo que pasa es que la persona va a ver un lanzamiento vertical, pero una persona fuera de la estación, etcétera, si se focaliza en ver esto, va a haber un movimiento parabólico, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aquí tengo una lancha que va a cruzar, y esta es la velocidad de la lancha, la dirección de la velocidad de la llanta, pero aparte tengo que tomar en cuenta la velocidad del río, ¿no? Y aquí hay problemas muy bonitos de cinemática, porque hay lanchas que van a ir con la velocidad del río y van a ir contra la velocidad del río, y tenemos que sacar el recorrido total. Pero el caso en este concreto es que yo voy a tener que hacer una suma de vectores para sacar el movimiento real de la lancha, ¿no? Y eso es también parte del movimiento relativo. Tenemos una persona acá que ha puesto unas boyas para poder hacer un estudio relativo de cómo se va desplazando esta movilidad, ¿no? Y aquí tenemos movimiento cicloidal. Es algo que también es muy interesante de ver. Cualquiera diría que esta trayectoria va a ser la más rápida, pero no. Tenemos diferentes trayectorias. Galileo Galilei ha trabajado en esto, y estas máquinas están en su museo, el Museo Galileo Galilei, que se encuentra en Florencia, precisamente en Italia, ¿no? Y ahí está, o sea, la gente italiana ha tenido científicos muy renombrados, y uno de ellos es Galileo Galilei, ¿no? O sea, Newton se apoya mucho en los estudios que ha hecho Galileo Galilei. Y aquí están básicamente las cicloides, ¿no? Algo que ha trabajado Galileo. Bueno, en el tema de velocidad de aceleración, aquí vemos un tren que está yendo a una velocidad, pero bueno, esto es una proyección, ¿no? O sea, son unas filmaciones especiales que se hacen precisamente para ver el tema del comportamiento, porque ni el tren bala tiene esta velocidad. O sea, el tren bala llega a 350 kilómetros por hora, y esto está yendo mucho más, ¿no? Es una velocidad relativa mucho mayor. Bueno, tenemos aquí la prueba reina del atletismo, los 100 metros, y tenemos a este personaje que se ha vuelto un ícono del atletismo, ¿no? Entonces vamos a estudiar cómo son sus carreras, ¿no? Tenemos una aceleración producida por esta masa y el efecto inercial, ¿no? Que tiene al chocar con un sólido rígido que está obstaculizando todo, ¿no?
Y por último tenemos un movimiento 4 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo en un tiempo de 4 segundos. Entonces restamos las velocidades, 10 menos 4 son 6 metros en 4 segundos. Entonces tenemos una aceleración de 1.5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Es algo así que lo saquemos así muy a la rápida, si vale el término. Bueno, aquí ya tropezamos, nos encontramos con uno de los primeros triángulos que tiene la física, ¿no? La física tiene muchos triángulos como este. La densidad igual a masa sobre volumen, en fin, y así como este mucho. Pero este es uno de los primeros que un estudiante de física tiene la oportunidad de trabajar, que básicamente es este, ¿no? La densidad es igual a la velocidad por el tiempo, o sea, esos dos que están abajo. La velocidad es la distancia dividida el tiempo, y el tiempo es la distancia dividida la velocidad. Entonces se elaboran estas tres fórmulas con las que se va a trabajar el movimiento más sencillo, el MRU, donde no tenemos aceleración. Pero la aceleración también la podemos ver como una diferencia de velocidades sobre tiempo, y eso es lo que hemos hecho precisamente al calcular la aceleración en la diapositiva anterior. Hemos calculado una aceleración de 1.5, ¿no? Entonces tenemos esas opciones, y es interesante trabajar con este triángulo, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a ver es básicamente qué se necesita o cuál es la base fundamental para el estudio del movimiento mecánico. Podríamos interpretar en realidad la cinemática directamente, ¿no? Pero para hacer, digamos, darle más altura a la charla, estamos hablando del movimiento mecánico. Bueno, algo que es recontra fundamental es el SR, ¿no? El SR es básicamente el sistema de referencia, ¿sí? Entonces no voy a poder hacer ningún estudio si yo no tengo un sistema de referencia. Y este sistema de referencia lo que tiene es un observador. Este señor es el observador. Tiene un sistema de coordenadas, y tiene un reloj para poder ver directamente cómo se van realizando los movimientos, ¿no? Y este sistema de coordenadas es un sistema cartesiano tridimensional, ¿no? Y aquí vemos los sistemas de referencia, ¿no? Bueno, en realidad esto es muy interesante porque el observador pierde el sentido del tren, ¿no? En este momento parece que está saliendo, y en este momento parece que está entrando, ¿no? Es un fenómeno óptico que todos, creo, tenemos la posibilidad de ver, ¿no? O sea, es el sentido de este tren, de este metro. Entonces es así. Ahorita parecería que sale, pero nunca está saliendo, siempre está entrando, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos básicamente es el observador y el sistema de referencia, ¿no? Este señor, el A, lanza un objeto y él sigue con la patineta, ¿no? Y él lanza hacia arriba, ve un lanzamiento vertical, pero en realidad el observador ve un lanzamiento parabólico, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. En este caso ocurre algo similar, o sea, tengo una velocidad y el señor que lanza un objeto, y de acuerdo a cada uno de estos señores va a tener una percepción diferente, ¿no? Un tema es la percepción y otro es la realidad, ¿no? A veces vemos cosas que no son las que están pasando, ¿no? No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por último tenemos dos marcos de referencia, ¿no? El marco de referencia para este señor que está dentro del cochecito dentro del vagón, este elemento está directamente siendo acelerado. Bueno, en realidad tiene una velocidad, pero cuando, digamos, llega a su posición de equilibrio, este señor lo que ve es ve una caja estática, pero este señor lo que ve un movimiento inicialmente acelerado y luego ve un movimiento continuo de velocidad, porque hay dos temas: una velocidad que es la del tren y otra velocidad que es la que se le imprime, ¿no? Al darle una patada a la caja. Entonces se tiene eso, o sea,
se tiene que ver que yo voy a hacer un análisis de desplazamientos, velocidades, aceleraciones, pero voy a estar dentro de otro sistema que está en movimiento. Entonces tengo que tomar en cuenta las dos aceleraciones, ¿no? La del sistema grande y la del sistema pequeño. Bueno, las bases para el estudio del movimiento mecánico, tenemos que hablar de modelos. El primer modelo y más real es el de cuerpo rígido, ¿no? Las distancias entre los diferentes puntos del cuerpo no varían. Esto, digamos, tiene algún tipo de observaciones. ¿Por qué? En realidad lo que queremos es más o menos dar la idea de que el cuerpo no va a tener deformaciones, ¿no? A eso vamos a hablar de cuerpo rígido. ¿Por qué decimos esto? Porque imagínense que, no sé si han visto Los Cuatro Fantásticos, hay uno que estira sus manos, ¿no? Y llega a dimensiones muy grandes, ¿no? Entonces eso no sería un cuerpo rígido, sería un cuerpo que todo es todo lo contrario. Entonces nuestro estudio básicamente va abocado a que, digamos, todas las personas, animales, automóviles, etcétera, son cuerpos rígidos, ¿no? No tienen, sí se deforman, pero en un choque, digamos, ¿no? O un accidente, pero por lo general no. Y se puede trabajar con un cuerpo sólido rígido, ¿no? Pero el análisis que hacemos para facilitar muchos temas es que todo lo volvemos una partícula, ¿sí? Y eso hace que todo cuerpo puede ser considerado como un objeto puntual, o sea, una persona, una locomotora, un transatlántico. Al final de cuentas todo eso se vuelve para nosotros una partícula, ¿no? Con los beneficios grandes que nos da, pero también con la inexactitud que genera, porque eso está muy apartado de la realidad. O sea, sí nos va a dar una idea del desplazamiento, básicamente del centro de masa, que lo puedo considerar particular. Entonces, pero por lo demás vamos a tener problemas, ¿no? O sea, porque no vamos a tomar en cuenta muchas cosas. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? De un movimiento de una partícula, como este, ¿no? Una partícula que se desplaza en un eje, en una línea. Esa es una partícula, ¿no? Pero podemos estar abstrayendo y pensar que este es un bus grande o un transatlántico, y estamos solamente analizando el centro de masa. Pero un objeto rígido, sólido, en realidad es este trompo, ¿no? Que está dando vueltas. Entonces yo voy a tener, digamos, diferentes velocidades para diferentes partículas dentro de este cuerpo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hago un análisis de los movimientos del vértice del trompo, voy a decir que está estático, porque está en esa posición, no tiene mayores movimientos, ¿no? Pero no va a ocurrir lo mismo si yo empiezo a estudiar acá, ¿no? Eso va a empezar a hacer un movimiento que va a ser un círculo aproximadamente. Entonces, esto, si lo manejo como partícula, tengo que poner el análisis de la partícula, el centro de masa, al centro de esta figura, ¿no? Y aquí tenemos lo que habíamos mencionado en las transparencias anteriores. Tenemos un círculo que está haciendo traslación y rotación. Si vemos una partícula en el borde del círculo, vemos que esta hace un desplazamiento de un semicírculo y luego otro semicírculo, no empieza otro semicírculo. Pero si hago un análisis de una partícula que está al centro está aquí al centro, entonces yo lo que voy a ver es que esa partícula está haciendo un movimiento como el de aquí arriba, ¿no? Está haciendo un movimiento sobre una línea, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema, ¿no? Pero digamos, como les comentaba, para facilitarnos el trabajo, lo que hacemos es básicamente en cinemática trabajar con partículas, ¿no? Bueno, aquí tengo una traslación pura de un objeto que tiene su volumen, ¿no? Pero nosotros básicamente lo que estamos haciendo es un análisis del centro de masa, y este va a ser el movimiento del centro de masa. Traslación pura, que puede ser también como este movimiento parabólico. Traslación pura, porque este objeto no está dando vueltas. Pero si ustedes agarran un balón en cualquier cancha, fútbol, etcétera, y lo lanzan, o sea, hacen un disparo, ese balón va a ir dando vueltas, ¿no? Va a ir rotando y va a ir trasladándose. Entonces va a tener un movimiento compuesto, ¿no? No va a ser un movimiento puro como este, ¿no? Entonces hay que tomar esos detalles en cuenta para el análisis. Pero como les comentaba, nosotros nos facilitamos la vida y lo que hacemos es todo lo tomamos como partícula.
Pero aquí lo que les quiero mostrar, digamos, el centro de masa que está acá, está dibujando una partícula, pero si tomo como la partícula, el borde superior de este pino de boliche, entonces lo que pasa es que miren cómo sería el movimiento, ¿no? Estaría bordeando el movimiento parabólico, pero tendría un movimiento especial, ¿no? Un movimiento muy diferente en realidad, ¿no? Y si digamos en esta parte de acá, yo lo que quiero es que estoy lanzando una botella a mi vecino, digamos que me molesta mucho, que es un mal vecino, pero ¿qué pasa? Si la pared es hasta ese punto, si fuera partícula pasaría, si estaría un poquito más abajo, ¿no? Si estaría acá, esa partícula pasa, pero como no es una partícula, es un cuerpo rígido, va a ir y va a chocar. Entonces nosotros, si lo estudiamos como partícula y tenemos aquí en ese punto que pongo, tenemos la pared, la partícula pasa, pero el cuerpo rígido no. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y además todos los cuerpos rígidos van a tener un movimiento rotacional, ¿no? Y luego traslacional. Entonces no, ustedes hagan el experimento. Al terminar de ver este video, lancen una botella. A ver, si tiene mucha fuerza, la van a lanzar como un misil y va a llegar sin movimiento rotacional. Pero lo más seguro es que va a ir dando vueltas, ¿no? Y obviamente va a llegar en forma diferente a la planificada, ¿no? Porque es un cuerpo sólido. Bueno, básicamente el objetivo de la cinemática es describir el movimiento mecánico, ¿no? Y para eso nosotros lo que tenemos que analizar desplazamientos. En esta gráfica estoy analizando un movimiento MRU, estoy analizando el desplazamiento con cierta velocidad, y en esta otra gráfica estoy analizando un movimiento parabólico, ¿no? Es el desplazamiento de un objeto que está directamente, todo lo que vemos en este eje es el tiempo, y en este eje empiezo del desplazamiento en ambos casos, pero en este caso el desplazamiento es parabólico, en este caso es el desplazamiento MRU. Luego veo la velocidad, que es constante, en este caso de 30 metros sobre segundo, pero en este caso lo que yo veo es una velocidad que es estoy viendo una velocidad que va a ir hacia abajo, ¿no? Que es de 40, va a empezar en 40 y va a intersectar en 40, ¿no? Y por último aquí tengo la aceleración, que es 0, y en este caso tengo que la aceleración es menos 10. Es la aceleración de la gravedad, ¿no? Lo que siempre tenemos en lanzamiento parabólico. Y no se olviden nunca de que tenemos que poner siempre menos 10 y tomar en cuenta que esa aceleración está por debajo del eje de referencia, está 10 unidades más abajo. Bueno, lo que hay que hacer básicamente es determinar las leyes del movimiento, ¿no? Y elaborar los modelos, ¿no? De la posición, de la velocidad y de la aceleración. El único detalle, digamos, que se puede también observar es que hay otro tipo de gráficas que son en función, por ejemplo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración, perdón, la velocidad en función del desplazamiento, la aceleración en función del desplazamiento, ¿no? O sea, no se acaba el mundo con estas 6 gráficas, que son relativamente sencillas. Hay otras gráficas adicionales que se pueden analizar. Estas son las más básicas, ¿no? Bueno, el método que vamos a trabajar para poder hacer la resolución es el método vectorial, generalmente, ¿no? En algunos casos vamos a emplear el método de coordenadas naturales o coordenadas curvilíneas, y nos va a generar algún tipo de ventaja. Entonces somos libres nosotros de escoger el método que más facilidades nos brinda, ¿no? Tenemos problemas de cinemática donde vamos a trabajar la posición, de ahí vamos a derivar a la velocidad y a la aceleración, y obviamente tenemos que ver el sentido y dirección de estos movimientos, ¿no? Entonces tenemos un camino de ida, que es desde la posición, yo bajo a la velocidad, a la aceleración, y tengo el camino inverso, que de la aceleración voy a ir hacia la velocidad y hacia la posición, definitivamente. Y algo muy importante son las condiciones iniciales, o sea, eso es algo muy muy importante, ¿no?
Bueno, aquí tenemos nuestro eje de referencias y tenemos una posición inicial y una posición final que tiene o sea, eso que involucra un desplazamiento, ¿no? Tenemos un delta R, un delta que es la diferencia de esas dos posiciones, vectores posición, que me va a marcar directamente cuánto se ha desplazado, ¿no? Yo para poder calcular una velocidad necesito ver cuánto he desplazado, cuánto me he desplazado. Y luego voy a poder ver con el tema del tiempo la velocidad, ¿no? Entonces, básicamente tratamos de eso, donde tenemos que la velocidad va a ser el límite de la diferencia de espacios sobre la diferencia de tiempo, ¿no? Entonces generalmente tomamos el tiempo igual a 0 y desde ahí empezamos a hacer los estudios, ¿no? Entonces este delta t en realidad se vuelve solamente un tiempo, ¿no? Porque generalmente hacemos los estudios de este tiempo igual a 0. Y eso, si es que hago que este delta t tienda a 0, lo que voy a generar es que esta ecuación, o sea, el límite de esta ecuación se va a volver la velocidad derivada respecto al tiempo, ¿no? Perdón, el desplazamiento respecto al tiempo, ¿no? Tenemos el desplazamiento, que es lo que estamos viendo acá, un delta R con un delta t, menos esa es la posición final, es esta de acá, y esa es la posición inicial, ¿no? Y tengo el concepto de velocidad media, que es directamente todo el desplazamiento sobre todo el tiempo, ¿no? Tenemos la aceleración, que es la derivada de velocidad respecto a tiempo. Y obviamente la aceleración parte con el mismo concepto, ¿no? Donde tengo una velocidad final y una velocidad en un tiempo t, delta t. Y esta básicamente es la definición nuevamente de la derivada, ¿no? En eso queda. Bueno, vamos a plantear un método para poder resolver todos los problemas de cinemática. A mí me gusta mucho trabajar con metodologías porque es una de las mejores herramientas para poder tener respuestas y resoluciones, ¿no?, de todos los problemas que se vayan generando. Entonces, primer punto es identificar el sistema físico, ¿no? Y luego el siguiente punto es una selección del sistema de referencia y ubicación del observador, ¿no? Un tercer punto es la selección del método o métodos vectoriales o de coordenadas naturales, cómo voy a trabajar. Y luego resolver el problema directo mediante un sistema de referencia o por un método geométrico, ¿no? Por último, hallar analíticamente la dependencia temporal de la posición, de la velocidad y la aceleración y dibujar las gráficas. Esas gráficas que hemos visto tan bonitas nos van a dar, o sea, digamos, en algunos casos el que vea las gráficas se va a ubicar mucho mejor que si yo le empiezo a hacer todo el relato, ¿no?, que aquí estaba y luego tenía. Bueno, vamos a hacer un caso de estudio que es Usain Bolt. Usain Bolt es un fenómeno en el atletismo, especialmente este señor que está acá, que miren cómo le saca, ¿no? O sea, esta es la carrera de los 100 metros, es la carrera más encubrada, aunque si se fijan acá, Usain Bolt está haciendo todos sus esfuerzos y aquí lo tenemos, creo, Chevy Chase, que está llegando primero y sin esforzarse tanto, ¿no? Está caminando apenas y los está ganando a toditos estos superatletas, ¿no? Son cosas que la televisión puede fabricar, ¿no? Pero esa es la vida real, ¿no? Este es el señor de Jamaica, este es el señor segundo, es el de Estados Unidos. Son los eternos rivales en las competencias olímpicas. Bueno, había un grafiquito muy bonito que hacía correr a toditos los atletas de todos los tiempos, de todas las olimpiadas, pero no se apreciaba bien los números, ¿no? Entonces he preferido no traerlo a la clase. Pero esta sí es digamos, un trabajito que se puede hacer, ¿no? Y de hecho este trabajo se hace con las fotografías que van sacando. Ustedes han debido apreciar, a ver si volvemos, que hay un equipo que está filmando todos los corredores, ¿no? A ver, lamentablemente este de acá, ¿no? Este de acá, este equipo está filmando y este equipo puede reproducir, ¿no? Puede reproducir todas las velocidades que se están produciendo. Entonces, con este equipo se logra sacar esto. Pero ustedes podrían hacer a mano, ¿no? Aunque es difícil, ¿no? ¿Por qué?
Porque en 10 metros Usain Bolt ha hecho 1.83 segundos. El arranque siempre no es fácil, ¿no? O sea, tenemos que luchar contra la inercia. Es decir, tenemos que jalar a todo nuestro cuerpo y llevarlo a una velocidad que pueda llamarse de crucero, si quiere, ¿no? Entonces, en los siguientes, en el segundo 20 ha hecho un tiempo de 1.04, es decir, los primeros 10 metros los ha hecho en 1.83, se imagina esa diferencia, ¿no? Los siguientes 10 metros lo ha hecho en 1.04 y ha mantenido eso, ¿no? Los siguientes 10 metros en 0.93, 0.86 han mantenido más o menos eso. Y en los últimos metros, Usain Bolt ha hecho un remate del sprint, que se llama, es decir, ha hecho su último esfuerzo, con su última bocanada de aire, ha ido a meter el pecho para ganar la carrera, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? En 10 metros ha hecho este tiempo y me ha generado una velocidad de 5.46, ¿no? En los siguientes 10 metros lo ha hecho en un segundo 0.4 y ha generado una velocidad de 9.62, ¿no? Obviamente ha empezado con esta velocidad que no es muy grande, pero luego ha llevado a 9.62, a 10, a 11, a 11.90, a 12, que es la máxima velocidad. O sea, en realidad todo esto que estamos viendo es una estrategia planificada por su entrenador durante años de años, ¿no? Para que Usain Bolt logre ganar. Y obviamente luego ya no puede el cuerpo mucho y empieza a decaer, ¿no? Su velocidad. Y en el caso de John Cottelin, que es su competidor americano, él ha empezado de 5.29 de velocidad y luego ha llegado hasta 12.05, más o menos si se fijan, en este último, en los 60, en el periodo de 50-60 metros, han llegado a tener la misma velocidad, la misma, ¿no? Pero luego no puede mantener esta velocidad y luego ya falta oxígeno, falta piernas, etcétera, y va bajando, ¿no? Va bajando. Entonces, ese trabajito, y además, esto es lo que les comentaba, ¿no? Esto nos va a generar un gráfico bien interesante, porque nos va a generar un gráfico que va a ser velocidades respecto a desplazamiento, cosa que no es lo que generalmente se hace, ¿no? Pero podemos trabajar esto como algo muy interesante, ¿no? Y ver, o sea, yo obviamente lo voy a llevar a una gráfica, para esto ya hay programas, Excel, lo que quieran, ¿no? MATLAB, MATCAD, Eureka, el programa que quieran. Pero aquí voy a unir los puntos para sacar la curva de velocidad versus posición y estamos saliendo del reposo, de cero, ¿no? Los primeros 10 metros tenemos una aceleración bastante elevada, pero no tenemos una buena velocidad, ¿no? O sea, tenemos una velocidad baja, ¿no? Pero luego en los siguientes metros ya tenemos más velocidad, más aceleración y al final de cuentas tenemos este cuadro de velocidades, pero las aceleraciones son las rectas tangentes que podemos ir trazando en cada momento y lo que vemos es que en la parte final de la carrera ambos corredores decaen y empiezan a desacelerar. En realidad no hay desaceleración porque de esa velocidad que es grande voy a bajar un poco y voy a seguir bajando, ¿no? Entonces hasta este punto, el punto máximo de la carrera, donde las dos partículas, bueno, hablo de partículas, pero son corredores, están a la misma velocidad, ¿sí? Entonces están empatados, se podría decir, ¿no? En velocidad por lo menos, ¿no? Y en desplazamiento también están, porque han llegado al mismo desplazamiento. O sea, en este lugar en la carrera están codo a codo los corredores, ¿no? Pero luego hay una pequeña diferencia que es aprovechada por Usain Bolt siempre, ¿no? Bueno, y esa es la constante, o sea, es que tiene el linotipo para ser un super atleta, un super corredor. Bueno, si seguimos avanzando, es el tema de la velocidad, velocidades de los aviones, velocidades de los autos, y eso que, ¿cómo logramos sacar el vector velocidad? Dividiendo el vector desplazamiento sobre el vector tiempo, ¿no? Aquí tenemos la posición final, que es un vector, menos la posición inicial, y el delta de tiempos es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Eso es lo que se ha trabajado en la gráfica anterior para sacar esa tabla de velocidades, ¿no? He ido analizando intervalo por intervalo. Eso, como les digo, me ha generado la máquina, ¿no? O sea, la maquinita, la filmadora, ¿no? Obviamente que tengo también
el concepto de desplazamiento sobre tiempo, o sea, la diferencia incremental de espacio sobre la diferencia incremental de tiempo. Es una forma, pero en este caso, de hablar de la velocidad media, ¿no? Es decir, toda la sumatoria de desplazamiento sobre la sumatoria de tiempo total, ¿no? Entonces, eso me da una velocidad media, es decir, cuando yo voy de La Paz a Oruro, me dicen mi velocidad media es de 100 kilómetros por hora. Pero no es que todo el rato esté a 100 kilómetros por hora. O sea, hay momentos que está a 180, hay momentos que está a 80, 60. Cuando bajo, digamos, a tomar mi desayuno en Caracollo, baja a velocidad cero, ¿sí? Y luego parte de nuevo del reposo y acelera, logra acelerar y recién entra a una velocidad de crucero que llamamos, que es de 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Bueno, este es un plano interesante donde tenemos una competencia de Fórmula 1 y tenemos directamente lo que está en azul son las velocidades en kilómetros por hora, ¿no? Entonces tenemos, bueno, en rojo está en millas por hora. Si a alguien le gusta el sistema inglés, también está ahí, ¿no? Y tenemos la fuerza más que está, ¿no? Pero de todas maneras, lo que queremos ver es, digamos, 115 kilómetros por hora al llegar a esa curva, ¿no? Luego salgo de esa curva y en esta recta hago 235 kilómetros por hora. Cuando vengo por esta otra recta hago 225. Llego a esta curva y desacelero a 120 kilómetros por hora. Aquí sigo a 120 y esta curva, que es muy difícil, tengo que bajar a 90 kilómetros por hora y esta otra 136 kilómetros por hora. Entonces, y así directamente voy teniendo esas velocidades instantáneas, ¿no? En todo el largo de la carrera. Entonces, obviamente aquí también, como en atletismo, también hay una estrategia para poder ganar. Y hay que ver eso, ¿no? Cómo se logra. Y básicamente estamos hablando de circuitos que están algunos dentro de la ciudad y otros que son pistas especiales, ¿no? Que son pistas donde tiene su tribuna, etcétera. Pero definitivamente también aquí estamos viendo la variación de los tipos de autos, ¿no? Estos autos son estilo Fórmula 1 y estos son más de estilo de competencia de turismo. Pero ambos están desarrollando velocidades fantásticas. Hay videos mucho más impresionantes de esto, que son los de rally. Eso les aconsejo ver si les gusta el deporte tuerca. Pero aquí directamente lo que quiero que vean es el grado de complejidad de esta curva, ¿no? Entonces, si estaba llegando con 120 kilómetros por hora, aquí tengo que desacelerar o frenar, si vale el término, y tratar de pasar esto sin venir a investir, sin venir a chocarme directamente, ¿no? Y algo parecido ocurre en el turismo de aventura, ¿no? Perdón, en los carros de turismo, ¿no? Estos son coches, digamos, más usuales a los vulgares, ¿no? En cambio, estos son unas máquinas de velocidad, super máquinas de velocidad. Bueno, aquí tenemos el concepto de la velocidad instantánea, que es justamente la derivada del espacio sobre tiempo, ¿no? Y tenemos una velocidad que está posicionada, bueno, tenemos el desplazamiento X y Y, tenemos aquí la velocidad de 3 metros sobre segundo. Tenemos el típico velocímetro, pero estos ya son muy arcaicos porque ahora son, como hemos visto al inicio de la presentación, son pues digitales, ¿no? Y tienen todo, bueno, aquí tiene el marcador de aceite también, que ayuda mucho en algunos casos, ¿no? Bueno, aquí repasando el concepto de velocidad instantánea y velocidad media, ¿no? Entonces, la instantánea es una velocidad en un momento determinado, ¿no? Yo voy a tener diferentes velocidades instantáneas. Y tengo el concepto de velocidad media. Aquí directamente es la relación entre todo el espacio recorrido y todo el tiempo que se ha tardado, ¿no? Entonces, eso me genera el concepto de velocidad media, ¿no? En realidad es todo el desplazamiento y sobre todo el tiempo que se ha invertido en hacer ese recorrido, ¿no? Y aquí básicamente el tema de la aceleración, que es un incremento, un cambio de velocidades en intervalo de tiempo, ¿no? Es una diferencia incremental de velocidades sobre una diferencia incremental de tiempo. La aceleración media es la velocidad final menos la inicial, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto lo puedo manejar nuevamente como un delta de velocidades sobre un delta de tiempo, o una diferencia si quieren, ¿no? Para diferencia de tiempo sobre diferencia de velocidades sobre diferencia de tiempos. La aceleración media, el mismo concepto, ¿no? O sea, es la derivada instantánea. La aceleración instantánea
es el límite cuando la diferencia de velocidad sobre delta tiempo, donde este delta tiempo tiende a cero, ¿no? Y eso, analizando en este límite, me genera el concepto que esto es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Como sabemos que la velocidad es la derivada del espacio sobre el tiempo, si hago un reemplazo acá, lo que voy a sacar es que la aceleración es la doble derivada de desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, de esa manera logramos sacar el concepto, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de desaceleración, ¿no? O sea, cuando yo hago una desaceleración porque estoy perdiendo el control del equipo, de la máquina, puede ocurrir esto, ¿no? Que yo agarro y lo destrozo el auto. O sea, porque dejarlo así ya es destrozarlo. Y cuando este auto hace una frenada porque ha visto una persona, se genera esta huella, ¿no? En los accidentes automovilísticos, lo que hacen es estudian este derrape que llamamos, o esta ronceada que llaman otros, y ven directamente qué velocidad tenía al inicio, al final, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso asignan la culpabilidad, ¿no? Se tiene el 80% de culpabilidad, tiene que cubrir el 80% de gastos. O sea, no es subirse a un auto, manejar y destrozarlo o atropellar a alguien, ¿no? O sea, el que tiene el coraje para subirse detrás de un volante tiene que tener también el valor para enfrentar todo lo que gracias a su conducción ocurra, ¿no? Tenemos el movimiento uniformemente variado, el MRV. Tenemos un tren que está acelerando, desacelerando. Bueno, y esto es la parte estelar. El MRU, movimiento rectilíneo uniforme, tiene esta única ecuación que trabaja, ¿no? Que es que X es igual a X sub 0 más la velocidad por el T menos el T sub 0. Si es que les molesta el T sub 0, pónganle 0 y llegamos a una ecuación mucho más sencilla, que sería X0 velocidad por el tiempo, ¿no? Pero esto siempre es bueno trabajar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en alguna de las pantallas, esto es el tiempo inicial. Es decir, algunas veces no todas las partículas móviles salen todos en un tiempo cero. Algunos se atrasan, se adelantan. Para eso sirve ese T sub 0. No hay aceleración, la aceleración es 0. Este término es 0, no hay. O sea, en realidad esta es la fórmula, ¿no? Esta viene a ser la fórmula. ¿Por qué? Porque sencillamente esta es más completa. Si estoy en un MRU, esta aceleración ya sé que es 0 y solamente tomo esto en cuenta, que es esta fórmula. O sea, yo digo, esta es la fórmula padre o madre, como quieran ver, con la cual se puede hacer absolutamente todos los ejercicios de cinética o cinemática. Y tiene una fórmula complementaria, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más a la velocidad por el T menos el T sub 0, ¿no? Aquí si se fijan, igual hay el T menos el T sub 0, que es un medio por la aceleración. Y ya les he dicho, si les causa dolor este T sub 0, olvídense, las ecuaciones van a quedar más sencillas, pero en realidad esta es la ecuación, y esta de aquí abajo es su ecuación compañera, ¿no? con la que se ayuda para resolver el resto de problemas. Hay miles de fórmulas que he visto, velocidad de acercamiento, de alejamiento, de máximo alcance. La única que tal vez no pueda salir con esto es la ecuación de la trayectoria, movimiento parabólico, que sí, esa es la única que valga la pena, pero que aunque sea también, aunque también esa se puede sacar con esta, ¿no? Pero en algunos ejercicios creo que es más práctico salir de esa fórmula, ¿no? Más rápido, es mucho más rápido. Bueno, y como venimos de la escuela de colegio, aquí tenemos el paraíso de las fórmulas, ¿no? Todas las fórmulas que se usan. O sea, tenemos esta que es velocidad final, velocidad inicial más aceleración por el tiempo, que esa también entra o comulgamos con esta, ¿no? Y tenemos esta que es x menos x sub 0 es un medio de la velocidad más velocidad inicial por el tiempo. También, o sea, bueno, esta ya no, porque es una derivada, ¿no? Una forma muy interesante de ver. Y tenemos x menos x sub 0 es igual a velocidad inicial al tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Esta es la misma que hemos visto aquí atrás, ¿no? Es la misma. Y todas las demás son derivadas, ¿no? O sea, son derivadas, pero les encanta a todos trabajar con esta al menos,
¿Por qué? Porque cuando uno está en colegio o está empezando a estudiar física, ¿qué es lo que no tiene esta fórmula? Ah, esta fórmula no tiene tiempo. Ah, entonces me conviene usar esta fórmula, ¿no? Yo puedo igual eliminar el tiempo de estas anteriores. O sea, si quieren complicarse la vida, trabajen con esta sed de infinitas. Pero si quieren hacerse la vida fácil, trabajamos MRU con esa fórmula, MRV con estas dos. Y pare de contar, ¿no? Obviamente para parabólico combinamos esta y esta. Y obviamente son las tres, ¿no? Porque hay en parabólico tenemos que en el eje X es MRU, en el eje Y es MRV. Entonces tenemos esta serie de fórmulas que nos logran hacer trabajar absolutamente todo. De todas maneras, estas las tenemos, pero como les digo, son demasiadas, ¿no? Son demasiadas y a veces uno se equivoca. Esa de velocidad promedio, algunas veces se lo utiliza en algún ejercicio, pero no son determinantes como las otras. Solo vamos a mencionar, ¿no? No es que vamos a entrar a ver en esta clase, pero es importante mencionar que el MRU es la caída libre, básicamente, donde tenemos estas personas. Ahora, estas personas, si hacen caída libre, no podrían hacer estas cosas, ¿no? O les sería muy difícil, pero como hay la atmósfera, y la atmósfera bueno, básicamente eso se lo ve en un segundo semestre, que es el tema de mecánica de fluidos. Entonces, la atmósfera se considera un fluido y obviamente genera resistencia, ¿no? Es el tema de varios teoremas que se trabajan. Entonces, gracias a eso es que hay todas estas películas de paracaidismo, exhibición de paracaidismo, ¿no? Colectivo. Entonces, he visto formar deltas de 100 personas y más, y bueno, están arriesgando su vida, sí, pero hay cálculos, ¿no? O sea, un ingeniero, un físico está calculando qué va a ocurrir con esa caída, ¿no? Bueno, tenemos que es el lanzamiento, caída libre de un automóvil, ¿no? Yo diría, yo ahorita desearía tener ese automóvil y no que lo boten, pero siempre hay este tipo de exageraciones en la televisión. Y obviamente está en una super grúa donde se hace el proceso. Ese tal vez sea uno de los pocas caídas libres, ¿no? Porque digamos, el suicida o el que salta de un edificio está dando condiciones iniciales al hacer ese movimiento, ¿no? Y está generando en realidad un movimiento semiparabólico, ni siquiera parabólico. Entonces es difícil generar una caída libre. Por eso les digo, esta sí puede asimilarse como una caída libre, pero la mayor parte de caídas libres no lo son, porque y hay muchas especulaciones, ¿no? Hay la especulación de que en un avión se han accidentado y de 10.000 metros han caído al suelo vivos, o sea, y la persona ha contado todo, ¿no? Exageraciones, la mar y sus peces, ¿no? Y hay que ver realmente si ha ocurrido eso, si ha tenido la suerte de sobrevivir. Ha sido realmente algo muy muy complicado de explicar, ¿no? Bueno, tenemos aquí Galileo Galilei haciendo su prueba, lanzando un martillo y una pluma, y obviamente nunca llegaron iguales. ¿Por qué? Por la resistencia del aire, ¿no? Hacia la pluma. 2 minutos después llegó la pluma. No se puede hacer esto. En vacío sí se puede. Y algo muy importante en el tema de lanzamiento vertical y caída libre y lanzamiento parabólico, obviamente es la aceleración de la gravedad, que siempre hay que tomarla como 9.81, menos 9.81, aquí hay un error. Si trabajo en SGS, menos 9.81 centímetros segundo, y si trabajo bajo el sistema inglés, menos 32.16 pies sobre segundo cuadrado, ¿no? Ahora también, bueno, sí, esos son básicamente los sistemas en los que trabaja. Tenemos el concepto ya que trajo Newton de la relatividad, del tema de las distancias, etcétera, etcétera, y el concepto que revolucionó directamente sobre cómo él ve la gravedad realmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el lanzamiento de una pluma contra el elefante. El elefante cae y 3 minutos después
cae recién la pluma, ¿no? O sea, es una animación que genera un poco de humor para poder analizar esto, ¿no? Tenemos movimientos de distinto tipo, ¿no? O sea, tenemos, digamos, una escalera de ascenso, una escalera mecánica. Esta escalera mecánica va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos una grúa con la que se construyen todos los edificios. Entonces, esto también tiene un movimiento, presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el movimiento parabólico. Aquí están viendo ustedes la trebuchet, que es la máquina de guerra que se ha utilizado. No logró encontrar, que estaba buscando Juana de Arco, porque esa es la que muestra las catapultas de la mejor manera posible. Entonces son catapultas increíblemente sólidas, que mandan objetos de 5 a 10 kilos, los pueden mandar a 500 metros, ¿no? Claro que en las películas, como son exageradas, se ve pues unas piedras que deben pesar unos 500 kilos y que las lanzan igual. O sea, todo está en función del diseño, ¿no? Eso es tema de ingeniería, pero básicamente este es el movimiento de la trebuchet. O sea, la trebuchet es la catapulta, digamos, hecha por los franceses y más condicionada, ¿no? De mejores condiciones. Bueno, tenemos el Angry Birds. El Angry Birds es un hermoso ejemplo de lanzamiento parabólico, ¿no? Y obviamente todos ustedes han debido jugar Angry Birds y sin querer, queriendo, son campeones en el manejo de lanzamiento parabólico. Tenemos un lanzamiento desde un avión, ¿sí?, en el que cae. Tenemos un lanzamiento de tres proyectiles, y como en este eje es un lanzamiento parabólico, si ustedes se fijan, tenemos el mismo tiempo de vuelo para los tres objetos, ¿no? Y llegan a la misma posición. Y aquí tenemos un lanzamiento donde tenemos un lanzamiento parabólico y la persona que está yendo a velocidad constante, mostrando que ese es el movimiento. En realidad todos sabemos que el movimiento parabólico es una composición de movimientos, es MRU en este sentido y en este sentido es MRV, ¿sí? Pero en este lado, en este eje tiene esa característica, ¿no? Entonces es importante saber esto. Bueno, aquí tenemos una pelota rebotando que está haciendo movimiento parabólico. Tenemos un avión que está lanzando un objetivo. Lo más interesante es que si ustedes ven las películas de guerra, el artillero, perdón, el instrumentista que lanza las bombas, las lanza y ve como si estaría lanzando, como si estaría haciendo caída vertical. Jamás de los jamases es así, ¿sí? Entonces siempre va a haber el tema de que lo que lance tiene la velocidad del avión, que es algo muy importante, y ese es el error que todos cometemos al hacer este análisis, ¿no? Cuando analizamos una caída, algo que se lanza desde el avión, este tiene una velocidad inicial que es la velocidad del avión, ¿sí? Y recién desde ahí podemos salir, ¿no?, hacia un movimiento parabólico. Y aquí estamos viendo algo que nos encanta a todos, que es el fútbol, ¿no? El fútbol que está haciendo un lanzamiento a tiro libre y el arquero está agarrando el balón, ¿no? O sea, tenemos un Higuita acá que es terrible, que está haciendo el alacrán y está haciendo las delicias del público. Pero todos los deportes, o sea, digamos, esta es una síntesis de todos los deportes, una representación de los deportes: básquet, fútbol americano, todos los donde hay un balón. Básicamente estamos con eso. Bueno, hay el tema de los movimientos, del estudio de los movimientos del ser humano, ¿no? Y eso, o sea, se le pone sensores a esta persona y se reproduce el salto, ¿no? Y aquí también, bueno, esto es una animación más una diversión directamente de estas figuras que están realizando movimientos de distinto tipo. Bueno, aquí tenemos las famosas cerches. Hay miles y miles de diseños con articulaciones que van a generar diferente tipo de movimiento, ¿no? Y en algunos casos vale la pena analizar. Y aquí tenemos maquinaria, tenemos una especie de cruz de Malta y tenemos diferentes posiciones que logra realizarse. Esto ya casi entra dentro del concepto de las máquinas de movimiento eterno, ¿no?, que están toda la vida funcionando, ¿no? Bueno, tenemos esculturas cinéticas, esculturas cinemáticas. Les he pasado un vector de una película de este tipo de esculturas, ¿no?
Es algo muy bello y donde la gente invierte mucho tiempo al hacer los cálculos para que esto funcione. Tenemos todo este tipo de esculturas cinemáticas. Esta es impresionante porque con el viento se logra articular movimientos y logra avanzar y a una buena velocidad, ¿no? Estos son los juguetes de la antigüedad muy bellos que están en función a todo este conocimiento cinemático, ¿no? De poleas, etcétera, de conocimiento de dinámica el que logran. Y aquí tenemos una persona que está haciendo fuerzas, etcétera. Todos estos eran o son juguetes antiguos, ¿no? Que son muy apreciados. O sea, bueno, el tema de la cinemática también está en las simulaciones, ¿no? Para poder probar un auto antes, se hacen todas las pruebas cinemáticas a escala, ¿no? Y algo que es fundamental en la vida actual, o sea, hoy por hoy, la robótica ha entrado la robótica en el mundo, en todo el mundo, o sea, no todos son robots como ven, ¿no? O sea, como la persona o ser humano, o sea, algunos son brazos o hacen algún tipo de movimiento, son robots, ¿no? En este caso sí estamos viendo un robot, pero en esto se emplea mucho el concepto de cinemática inversa, ¿no? Porque en realidad vamos a llegar a ciertas posiciones desde otras posiciones. Entonces, generalmente se trabaja con coordenadas cilíndricas, que es lo que más se utiliza en robótica, ¿no? Pero tenemos un concepto de producción en línea, donde tenemos producción colaborativa, perdón, ¿no? Donde estamos procediendo a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Una línea de producción que tiene brazos colaborativos robóticos, ¿no? Cinemática. Aquí tenemos dos brazos robóticos y una cadena de producción, y van a hacer una va a seleccionar los colores y otra también va a agarrar el cubo y lo va a colocar en el color correspondiente, ¿no? Estamos viendo conceptos de reconocimiento de colores, reconocimiento de objetos que están haciendo los brazos robóticos. Esto sin inteligencia, bueno, esto es ahora 100% inteligencia artificial, machine learning, deep learning, que están trabajando en el desarrollo, pero de por medio el tema del desplazamiento del brazo robótico es un tema cinemática inversa. El tema de correr en la línea de producción cinemática, y el tema de hacer el pick and pay, que llaman, que es agarrar y poner hacer la categorización, básicamente temas de cinemática, ¿no? Bueno, para casi ya cerrar la charla, hay también el tema del estudio cinético, que es en función de las partículas de diferentes tipos de materia. En materia sólida tenemos este es el estado de la materia. En líquido tenemos mayor movimiento, y en gas obviamente tenemos mucho mayor movimiento, ¿no? Y tenemos acá este material aislante que está generando estas curvas de presión contra los volúmenes, para ver qué tipo de proceso es, si es proceso adiabático, etcétera. Y obviamente todo en función a movimiento, ¿no? Movimiento. Bueno, no hemos mencionado el movimiento planetario, no estamos mencionando los movimientos de las montañas rusas, etcétera. Eso lo vamos a ver en dinámica. Muchas gracias, son siempre bienvenidos, son siempre apreciados. Tenemos algo en común, que nos apasiona la física, y les doy la más cordial despedida y los espero en los siguientes capítulos. Muchas gracias por su paciencia y por aguantarme.